Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ya hablamos una vez con Teodoro But, autor de varios libros, no llega a ser sátira, sino con humor, a partir de personajes secundarios de la sociedad, contando con rigor histórico toda una serie de sucesos sucedidos en el peronismo, sobre todo cuando estuvo proscripto, pero de ahí en más hasta el retorno de Perón intenta cubrirlo con distintos relatos en distintos libros. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias. La otra vez nos quedamos con ganas de seguir, todo el mundo que vio el programa decía, pero lo cortaste justo que estaba entusiasmado. Y el otro día podía hablar bien, ¿no? Se entiende igual. El derecho de los entrevistados y de los conductores a toser en medio de los cambios climáticos. El peronismo es un tema extraordinario, es un tema apasionante, uno de los movimientos organizados políticos más importantes de toda Latinoamérica, uno de los pocos, quizás el único sobreviviente de toda una serie de movimientos nacionalistas del siglo XX, del final del siglo XX, quizás por su entronamiento en el movimiento sindical, digamos, que le ha dado mayor continuidad. Pero las anécdotas del pueblo, digamos, viviendo las distintas circunstancias del peronismo, son la historia del pueblo argentino, por lo menos de una gran parte del pueblo argentino, desde que nace, los famosos 70 años de Macri, ¿no? Desde que nace el peronismo el 17 de octubre de 1945, quizás antes del movimiento del GOU en 1943, el grupo de oficiales unidos, y digamos todo el proceso contra el fraude y contra el manejo de la oligarquía, no solamente proscribiendo el peronismo después, sino proscribiendo el radicalismo popular antes, ¿no? El irigoyenismo y demás. Ahora, también es una historia tierna, porque, digamos, por otro lado el peronismo todo el tiempo está estigmatizado por los medios y por la opinión internacional, dependiente de Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Y por otro lado es el único movimiento que ha sido proscripto prácticamente en Argentina, o uno de los pocos movimientos populares impresionantes como el irigoyenismo en determinado momento, como el Partido Comunista en otro momento, pero básicamente, digamos, ha sido el movimiento central proscripto, ¿no? Donde se prohibía decir la palabra Perón, peronismo, Evita, cantar la marcha. Esas cosas no le pasaron, creo que a ningún otro movimiento de Argentina. No, pues vos necesitas gente que esté loca en el gobierno, y no en todos los países hay gente tan loca como lo que hubo acá. Sí, es muy loco eso de la desperonización, por ejemplo, ¿no? Que era una política de Estado, había que desperonizar el país. Sí, a mí me parece, tomando dos cosas que vos dijiste, ¿no? Pero poniéndola como interrogante, yo en lo personal no sabría definir el peronismo. Veo que hay mucha gente que lo hace y me parece bien. Yo lo que pasa es que soy parte de eso, con lo cual no tengo distancia para ver. Y lo otro es, yo no sé, la supervivencia del peronismo me parece que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la presencia de Perón, y Perón es como un fantasma que está siempre presente, digamos, en la historia argentina, incluso durante todos los años en que no se lo podía nombrar, estaba,
digamos, Sí, ¿no? el macho. Sí, el que te jedi. Sí. Pero estaba ahí, siempre El estaba. potro. Y lo otro es la voluntad que creo que la expresó muy bien César Marcos cuando dijo: lo que nosotros tenemos que hacer es impedir un nuevo Caseros. Es decir, lo que había que impedir es la ruptura histórica que quiso producir la Libertadora y que sí produjo el derrocamiento de Rosas, ¿no? Es decir, con el derrocamiento de Rosas toda esa experiencia queda clausurada y no se retoma, ¿no? Es decir, lo que se va retomando son versiones y ya derrotadas de distintas formas del federalismo. Digamos que César Marcos era un gran formador de cuadros, le decían el atizador de fuegos, y era digamos, un intelectual aplicado a la formación de nuevos protagonistas de la resistencia, ¿no? Claro, sí, por la casa de él pasó todo el mundo, más o menos. Personaje de la resistencia peronista muy particular. Hubo todo un periodo de resistencia peronista que vos lo contás en tu segundo libro, o el primero también. El primero también, sí. Porque el primero empieza cuando Perón se va en la cañonera paraguaya. Espérenme que ya vuelvo, se llama el libro. Y hay momentos muy interesantes, el momento de cuando se habla del avión negro y de que en cualquier momento va a aparecer el avión con Perón. Y finalmente sucede en el 64, cuando lo detienen la dictadura de Castelo Branco, si no me equivoco. Sí. Lo detiene en Brasil por pedido de Ilia, y el presidente Ilia, y se impide el regreso de Perón a Argentina, ¿no? Toda una convulsión. Uh-huh. Sí, lo del avión negro fue un mito inventado por Perón. A Perón le había agarrado neumonía en Panamá porque tenía la costumbre de escribir en camiseta o en cuero delante del ventilador, hacía mucho calor, ¿no? Entonces ahí se agarró un enfriamiento, le agarró una neumonía y le prohibieron salir a la calle. Entonces ahí él aprovechó para darle al Andajo directiva de que dijera que él estaba preparando la vuelta en un avión negro porque se había hablado de un misterioso avión negro en la zona del canal, un avión norteamericano que era negro, y como había empezado a circular todo ese rumor, ahí Landajo y compañía inventaron el de que Perón estaba volviendo en un avión negro, ¿no? Ramón Landajo fue una especie de jefe de prensa de Perón, ¿no? Sí, en el exilio madrileño, sobre todo. Sí, Juan Salinas y Omar Quiroga querían hacer una especie de documental sobre la vida de Landajo que se iba a llamar Yo soy espía. Porque Landajo se definía como el alcahuete número 1 de Perón. Y Perón lo había usado a Landajo, por un lado lo había infiltrado en los círculos gorilas de Montevideo, y después lo había usado como enlace con dirigentes importantes del PRI en México, ¿no? Partido Revolucionario Institucional de México, que era un poco el peronismo, digamos, de México. Y de alguna manera Popular, sí, de alguna manera sí, con algunas diferencias. Claro, es un proceso bastante paralelo. Hay diferencias, ¿no? Sí, claro, México es otro mundo. Sí, incluso en el PRI me parece que hay diferencias con el peronismo, pero hay también ciertas similitudes, ¿no? Sí, el peronismo estuvo muy marcado por el liderazgo personal de Perón, cosa que en México hay liderazgos, pero tienen etapas, ¿no? Se van repartiendo el liderazgo. Y sí, en el tiempo, porque tienen prohibida la reelección y entonces van... A ver, a mí me lo explicaba en el año 69 un amigo mexicano que había sido discípulo de Puigros acá, y que entonces él entendía bastante del peronismo, y él trataba de explicarme a mí y a Sergio Puigros que el PRI era el peronismo institucionalizado, ¿no? Claro. Lo importante que yo destacaba de lo que él decía era que sin el PRI México no existía, porque tenía una frontera muy larga con Estados Unidos, que era un país muy fuerte
y lo tenían muy encima. Entonces el único modo de mantener la independencia era el PRI. Yo no sé cómo van a hacer ahora, ¿no? Porque evidentemente López Obrador está en la vieja senda del PRI, creo que recupera lo mejor del PRI, pero vamos a ver si le alcanza, ¿no? Bueno, Sí, nos bueno, y de fui al diablo Cárdenas, ya, ¿no? Pero, y de grandes dirigentes que tuvo. claro. En realidad, cuando hablamos de peronismo, yo tampoco lo voy a definir, porque me parece demasiado rico para ser definido, pero diría que es el movimiento de liberación de la Argentina, ¿no? Y liberación no solamente para estar en contra de ser dominado, colonizado, sino también, y explotado y saqueado, sino también para desarrollarse como país, digamos, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de por qué no podemos ser una Alemania, no porque tengamos nada que ver con los alemanes, pero sí por la idea de que haya un país que tenga la capacidad de desarrollar su propio potencial y exponerlo de una manera progresiva y de una manera exitosa, digamos. Sí, pero para eso hace falta... Entonces, si digo Cuba, van a pensar que lo queremos hacer No, pero el ejemplo de comunista. Alemania Si está decimos, bien, porque es muy parecida a la historia a la de Argentina. Es decir, Argentina estaba en condiciones de ser Alemania o en condiciones de ser Estados Unidos. No tenía, tenía toda esa potencialidad. Lo que le faltó fue una clase dirigente que estuviera interesada en esto, ¿no? sí, que no fuera cipaya, digamos, que no estuviera al servicio de los intereses de Estados Unidos. El problema que tenemos nosotros, las clases dirigentes son todas antipopulares, por eso son clases dirigentes. No quieren que todo el mundo mande, quieren mandar ellos. Pero en general las clases dirigentes están ligadas, o históricamente han estado ligadas a un territorio, a un pueblo, a una nación, ¿no? El problema que tenemos nosotros y la mayoría de los países latinoamericanos es que nuestras clases dirigentes están en contra de la nación, es decir, no quieren hacer una nación. Y la actual es la peor, porque la oligarquía vivía básicamente del producido de la tierra, ya fuera ganado o grano. Por lo tanto, el territorio, ese lugar, era algo que a ellos les tenía que interesar. La actual clase dirigente no le interesa el territorio porque vive del sistema financiero internacional. Entonces, Nicky Caputo hoy puede estar acá o mañana en la galaxia Ganímedes. Para él es exactamente lo mismo. No era lo mismo para la vieja oligarquía que tenía que cuidar el lugar donde tenían los campos. Y esto es, me parece, una diferencia que por lo menos a mí me costó entender. No digo que nadie la haya visto, pero... a mí me costó ver esta diferencia que tienen esta gente con la vieja oligarquía. En lo demás son iguales, son igual de improvisados, igual de nuevos. La famosa oligarquía nuestra es una serie de... almaceneros. Son de tipos que se enriquecen durante el roquismo, son esos, ¿no? Sí, que se quedaban con los terrenos que le entregaban a los soldados a cambio de tabaco, de hierba y después los negocios con el caña. Estado. Los negocios con el Estado que tenían los Bember, los Superbuehler y todos los amigotes de los dirigentes. Que manejaban el Estado, digamos, en general. Claro, que sería el aspecto negativo de Rocas, digamos, del roquismo, ¿no? Que es la instauración de la oligarquía, digamos, ¿no? Es decir, queda consolidada esa oligarquía. Volvamos al romance con el peronismo. Yo quiero mostrar esta tapa, que es uno de los libros, de los 4 o 5 libros que ya estás publicando, o escribiendo por lo menos, Memoria de un niño peronista, porque acá hay una enorme ternura de el relato de la época de Perón, mostrando todas las contradicciones de la clase media, todos los sectores de clase media antiperonistas, los sectores peronistas, los conflictos de la sociedad, ¿no? Segunda edición, además. Segunda, sí. Sí, son una... Esto fue publicándose semanalmente en un portal que se llama la revista Zoom. Porque yo empecé a escribir esto, un día llevaba a mi hijo más chico, lo llevaba donde él vive, yo vivo por Boedo, él vive por Parque Chas. Que para mí es como otro mundo eso. Es otro mundo, Parque Chas. Bueno, en particular sí. Y entonces vamos por la avenida San Martín, cruzo el puente, todas esas historias de este libro transcurren a 3 cuadras del puente ese, ¿no?
Y doblo por Chorrarín, y entonces le cuento a mi hijo del albergue Warnes y de todo eso, y qué había sido, cuál era el proyecto, que eran 9 edificios, si no me equivoco, 8 o 9 edificios de 8 pisos que iban a ser el Hospital de Niños, que probablemente iba a ser el más grande de América y por lo tanto del mundo, no iba a haber un hospital de niños así. Y está toda la estructura construida. Y se dejó de avanzar la obra y se paralizó. Se abandonó todo a partir de la Revolución Libertadora. Entonces yo le iba contando esta historia a mi hijo y lo miraba así por el espejo y yo me daba cuenta que no me creía, ¿no? Que le parecía demasiado absurdo todo esto, ¿no? Entonces le empecé a contar de los pulmotores, que los pulmotores que se dejaron de usar los pulmotores del Hospital de Niños porque tenían el escudo de la Fundación Eva Perón. Eso fue cuando surgió la poliomielitis. Claro, y hubo 2 epidemias muy grandes, una creo que fue el 54 y la otra el 56, si no me equivoco. En el 54 hubo un sacerdote, creo que era sacerdote o obispo, no sé, que llegó a decir que era un castigo de Dios a la Argentina por el peronismo. Por el peronismo. Sí, no sé qué habrá dicho después en el 56. Pero fue una cosa terrible esto, porque la poliomielitis atrofia los músculos y cuando vos se te atrofian los músculos que mueven las costillas, vos te morís. Claro, te morís asfixiado, digamos. No hay forma de respirar, digamos, de expandir. Claro, que es el punto más grave de la poliomielitis. Entonces los pulmotores tienen ese sentido. Entonces sacar esos pulmotores es una cosa decretar la muerte de los chicos. Sí, es una cosa de gente muy enferma. Entonces me di cuenta y ahí me acordé de las cunitas, y me empecé a pensar que estaba pasando exactamente lo mismo. Ahora. Sí, yo esto lo empecé a escribir en el 2016, y estaba pasando exactamente lo mismo. Por lo tanto, en este cuentito lo que hay son todas, el segundo capítulo es sobre Archimur, que se llama El novio de Perón, que son todas esas cosas que... Decían que Perón tenía relaciones homosexuales con un gran campeón del mundo negro, que fue Archimur, un norteamericano que vino a pelear aquí en Argentina. Ideas locas, ¿no? No, había algunas graciosísimas, la de Gina Lollobrigida es muy divertida. Claro, decían que Gina Lollobrigida tenía toda ropa de nylon y entonces con una cámara de rayos X la habían logrado filmar desnuda, ¿no? Sí, la fantasía y circulaba esa foto está en internet. Sí, a mí me cortaron Facebook durante un tiempo por haber publicado esa foto. Sí. Que yo la publiqué como falsa, obviamente. Bueno, son todas historias basadas en eso. En los delirios de... Claro, en realidad los delirios de los antiperonistas. Claro, y de los peronistas. ¿Por qué? Porque yo a veces discutí y me decían que era mentira. Yo los vi, esa pintada ahí por Paternal, que era puto y ladrón lo queremos a Perón, digamos, ¿viste? No asumiendo que bueno, sí, se robó todo, tiene 100, porque el niño que cuenta esto está impresionado. Perón 100 pares de zapatos, que tenía 100 pies, era como un superhéroe. Claro, porque hubo toda una exageración de que Perón tenía 100 pares de zapatos, Evita tenía, 500 pares de zapatos. Bueno, hacían exposiciones. Exactamente. Para que la gente viera cómo vivían como payá, Perón y Evita, un delirio. Bueno, entonces es eso. Y transcurre eso en lo que sería, yo tengo problemas en mi familia por esto, lo que sería el bar de mi tío. Yo tenía un tío que tenía un bar. Ahora, mi tío era peronista, no era antiperonista. El tío del bar es a veces peronista, a veces antiperonista, depende de lo que tome. Y todos los inútiles que están ahí en el bar y conversan y discuten de todas estas cosas. Claro. Sí. Como los bares. Sí, es eso. Entonces hay mucha evocación de cierto eso, ¿no? Y me parece que es gracioso. Bueno, vos tenés un tono humorístico para relatar. Por lo menos ves las cosas con humor.
Sí, y las tiendo a ver relatas la parte absurda de las cosas. y disfrutás, digamos, de los personajes con sus cosas absurdas, que deben ser más parecidos a la realidad que a la fantasía, ¿no? Y sí, basta mirarse al espejo y uno se despiola enseguida, ¿no? No te puedes tomar en serio, digamos, ¿no? Y hay gente que se toma en serio. Si no fuera tan doloroso la tragedia del antiperonismo, por lo que hace sufrir a la sociedad, digamos, sería una comedia, ¿no? Todo Sí, Macri da comedia, digamos. De hecho, sí, la sociedad argentina se lo tomó en joda el primer día. el primer No día. porque no creyera que era un gran hijo de puta o un tipo desalmado, amoral, para manejar su propio negocio en detrimento de la sociedad, sino porque era ridículo que alguien fuera semejante cosa, ¿no? Y la gente se lo tomó en joda, digamos. Sí, el problema para el humor en la Argentina, por lo menos a mí me pasa, que tiene un límite. Y el otro día estábamos hablando, uno puede, lamentablemente en los libros puedes ir atrás, acá no, pero el otro día estábamos hablando de otra novela y que quiso, Tuya, sí, que quiso, ¿cuál? ahora puede contarse, Ahora puede contarse. que quiso hacer una farsa porque se basa en dos situaciones graciosas, ¿no? Situaciones que dan para la farsa, pero la historia transcurre en octubre del 62 y protagonizada por un grupo de juventud peronista en octubre del 62, no puede estar ausente Felipe Vallese. Claro. Con lo cual, lo que yo quería hacer como una farsa terminó siendo no sé cómo se llama esto, donde hay comedia y donde hay tragedia. Felipe Vallese es el primer desaparecido del peronismo. Yo creo que es el primer desaparecido No la moderno. primera víctima, digamos, porque la primera víctima es Darwin Pasaponti el 17 de octubre, Del peronismo. que lo matan de un tiro. Y en desaparecidos hubo un anarquista desaparecido en el año 31, 32, sería el primero, pero en realidad es un tipo asesinado como la policía podía matar a muchos obreros. Yo creo que lo de Felipe Vallese, por muchas cosas que me tuve que poner a leer por esto, prefigura lo que después va a ser una metodología, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta que ya estaban acá los asesores franceses. De la OAS, que habían aprendido... No, esos son los terroristas antigolistas. Los militares franceses, el ejército francés ya estaba acá asesorando y López Aufrán en ese momento creo que estaba... Claro, pero él es uno de los primeros que va a estudiar a Francia sobre la forma de atacar a la guerra revolucionaria, ¿no? De Argelia. Sí. Claro, ellos en realidad consistía en enseñar a torturar y a matar a efecto de sacar información, porque se suponía que era más barato que permitir que hicieran algún atentado contra la sociedad y ellos tuvieran más baja. Entonces, en función de eso, para no tener baja, se dedicaban a torturar y matar a la gente y hacerla desaparecer. Sí, son tres cosas. Fíjate que son tres cosas. Una es es el método de la tortura rápida para obtener información. La otra es la desaparición, que tiene que ver con generar terror. Porque el otro efecto es producir terror. Y el tercer elemento, que los tipos sostienen que no se puede ganar una guerra contrarrevolucionaria sin civiles. Es decir, que los civiles también tienen que formar parte de la represión, y de ahí es donde arman los grupos de tarea de civiles, de policías, de todo esto, que no son estrictamente militares, digamos, ¿no? Y que esto es lo que hacen los franceses en Argelia, ¿no? Y después exportan a la Argentina, Claro. y Argentina la exporta a Latinoamérica también. También ellos a través de la Escuela de las Américas forman cuadros militares en la práctica de la contrarrevolución argelina, ¿no? Claro, el peronismo hace humor en medio de la tragedia, digamos.
peronismo es estigmatizado, reprimido, destruido, su gente torturada, desaparecida, le roban los hijos después de hacérselos tener a las compañeras, después la tiran vivas al río para que se mueran ahogadas, después le dan los hijos a amigos de ellos que no pueden tener hijos. Todo es un drama, una tragedia muy dura que el peronismo la toma como tal, pero también se ríe de sí mismo, de seguir resistiendo a una cosa que es de colonialismo, sumisión y dominio, ¿no? Es decir, ustedes nos quieren dominar, nos torturan, nos matan, bueno, nosotros vamos a seguir jodiendo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... Somos el movimiento de liberación, queremos ser libres, y si les gusta bien y si no también, ¿no? Sí, yo diría, a ver, me voy a poner a hacer lo que no hay que hacer, pero... la vez pasada te hice un chiste, que yo no soy más peronista. Yo se lo había hecho ese chiste a Juan Salinas. Él recién volvió de su exilio en España y volvió afiliado al PSOE o no sé. Y entonces decía que él no era peronista. Yo le trataba de explicar que no se equivocara, que era imposible dejar de ser peronista. Que uno dejaba de ser peronista de la misma manera que dejaba de ser alcohólico. No hay forma de dejar de ser peronista. Puede ser que no consumas más, claro, pero seguís siendo. Y el chiste que yo sí hacía, porque yo también he dejado de ser peronista, es que me acuerdo que durante el menemismo, Menem acusaba a algunos, de los cuales yo me sentía parte, de habernos quedado en el 45. Y yo me ponía a pensar y digo, yo no me quedé en el 45, yo me quedé antes del 45, me quedé con Mosconi, con Sabio, con Homero Mansi, con Jauretche. Con Dorrego, si querés. Pero entonces puse a pensar, bueno, mi ideología es esa, digamos, ¿no? Mi ideología es el nacionalismo popular. Sí, no es ni viejo ni joven. Es la defensa del país, la defensa del pueblo argentino. La grandeza, la patria y la felicidad del pueblo. Ahora, ¿el peronismo qué es? Es mi cultura. Es decir, yo puedo estar muy enojado con los peronistas o con algunos peronistas, que yo. Ahora voy y donde voy me voy a sentir como en casa, digamos, porque son los míos, digamos. Después políticamente a veces uno puede estar o no estar, ¿no? Yo con el peronismo muchas veces no estuve. Desde el 89, del 90 en adelante muchas veces no estuve. Muchas veces sí. Pero sí que es la cultura de uno, digamos, ¿no? Y me parece que sí es la cultura de un sector muy importante de nuestra sociedad, ¿no? Y que tiende a reproducirse y al reproducirse va cambiando, necesariamente tiene que ir cambiando, ¿no? Lo que yo no quisiera transformarme es en uno de esos viejos que yo conocí de pibe, que el peronismo era lo que ellos pensaban que tenía que ser y entonces, ¿dónde tú estuviste en el 45? Claro, sí, dueño de la verdad, sin ver la evolución que tiene el pueblo. Me acuerdo que me preguntó esto, digo, mira, me parece que ni en la fantasía de mi viejo cuando se masturbaba, le digo, estaba en el 45, no estaba en ningún lado yo en el 45. Pero es esta cosa de creer que las formas de expresión populares, que son culturales, se pueden cristalizar. Si se cristalizan, se mueren, digamos, ¿no? Hay un dicho que se usa muchas veces que dice que el litro peronista no entra en una botella de litro. No. Siempre va a pasar esto, que terminamos el programa antes de seguir. Pero vamos a volver a seguir esta charla. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias a ustedes, muy amables, por estar con nosotros.